Así que ahora activo el audio. Bueno, vamos a empezar entonces con ventanas y cortes. Como si empezamos sobre cómo nos orientamos con las diferentes ventanas y cortes, y vamos a hacer todo como si estuviéramos haciendo una práctica. En primer lugar, me interesa que me digan qué es lo importante, qué elementos importantes son para tener un buen estudio ecocardiográfico de personas hacen a que bueno, tenga un resultado mejor. Nada más de precauciones que tengo que tomar. Cómodo. A ver, cómodo, perfecto. O sea, sentado cómodo para poder hacerlo. Solamente tengo que tener gel, el gel tiene que estar precalentado. Idealmente colocarlo. De cantidad, porque eso genera una buena técnica. Sí, que tengas, qué velocidad tiene que tener para que en los bebés uno vea mejor. ¿Cuántos megahertz? Más de 7, ¿no? Más de 7, sí. En general ese. ¿Y cómo voy a ver el corazón? ¿Con qué transductor? Con el sectorial, perfectamente. Con el pulmón ¿con qué lo ven? Con el lineal. Y el cerebro con el sectorial, pero con una variedad que no es la de cada. Y si quieren ver el abdomen, ¿con qué lo ven? Si hacen una ecografía, si hacen una vesical, que se recomienda siempre, recordar, constatar de que haya orina en la vejiga. Perfecto. Así que bueno, vamos a empezar con los cortes. Vamos a Sana, que todos la conocen. Vamos a empezar con, a ver, fuerte. Y vista ventrículo izquierdo. Vista ventrículo izquierdo. Decime, ¿es de largo o corto? Largo. Largo. ¿Y qué es lo que está marcado ahí con números? El número 2 es el ventrículo derecho, el 8 es el septo ventricular, el 3 es el ventrículo izquierdo, el 6 es la válvula mitral, el 4 es la aurícula izquierda, el 7 es la válvula aórtica, 5 aorta. Aorta, perfecto. Bueno, muy bien. Si lo ponemos en movimiento, esta sería la imagen que uno vea habitualmente. Para tomar las medidas siempre se congela la imagen, ¿no? Y cuando en el muñeco, ¿cómo te pones? Con el notching hacia el hombro derecho. Hombro del lado derecho, me ubico tercio inferior del esternón, y ahí, en qué posición pongo el transductor? ¿Vertical, acostadito? Ligeramente acostado hacia el hombro derecho. Perfecto, muy bien, muy bien. Y ahí entonces, teóricamente, tiene que aparecer esta imagen. Ahí, ¿qué vamos a medir? Se puede medir el diámetro de la aorta. ¿Para qué? Para hacer el cálculo del PTI. El diámetro es uno de los componentes de qué? Para ver el gasto cardíaco. El gasto. O sea, la fórmula del gasto cardíaco tiene PTI o integral de velocidad, tiene el diámetro y tiene la frecuencia.
Y uno lo que tiene que hacer es después dividir el resultado por el peso. Los sitios para medir el diámetro de los vasos están estipulados. ¿Para qué? Para que cometer el menor número de errores. Si de esa manera yo mido el vaso en el mismo lugar que lo medís vos, entonces voy a tener un resultado que sea comparable. Y la idea es precisamente de que todos los resultados sean comparables. Lo haga quien lo haga, porque para eso existen los consensos. Entonces, para medir el gasto, ¿de qué ventrículo mediríamos la aorta? Del ventrículo izquierdo. Entonces vamos a tomar el diámetro en la aorta aquí, en este corte. Y el flujo sería en otro corte aquí. El flujo se va a tomar en otro corte cuando vamos a ver después. ¿Qué otra cosa medirías acá o para qué utilizarías este otro corte? La relación de la aorta y el ventrículo izquierda en modo M. Perfecto. Con modo M medimos relación aurícula izquierda-aorta. ¿Cuándo esta relación se encuentra aumentada? Cuando la aurícula está agrandada, ¿no? Porque es aurícula izquierda aorta, entonces tiene que ser la aurícula agrandada. ¿En qué situaciones se puede agrandar la aurícula? Disfunción diastólica, una, y el otro común, funcionaría como disfunción diastólica de un modo y por carga aumentada. Y en hipertensión pulmonar, en general está chica la aurícula, pues entra poco. En ductus, hemodinámicamente significativo, porque uno trata de anticiparse antes de que comience la sobrecarga. Entonces, en el ductus hemodinámicamente significativo, que ya ha pasado un poquito de tiempo, la aurícula se agranda. Bueno, el taponamiento se puede ver en cualquier ventana, en realidad, porque es un halo de líquido alrededor del corazón. No es el ideal, porque en general en un eje corto uno ve mejor toda la esfera alrededor del líquido, pero puedes verlo, sí. ¿Y para qué otra cosa utilizaríamos este corte? Para medir los grosores de pared, ¿no? Grosor de pared del septum, por ejemplo, cuando tenés un hijo de madre diabética, ¿dónde miramos? Acá. Para ver el septum interventricular y ver si ese septum, ¿no es cierto?, está tan hipertrófico que está obstruyendo el tracto de salida, ¿no?, de la aorta. Muy bien. Y porque esta sería la aorta saliendo de acá, ¿no es cierto? O sea, todo lo que el septum obstruya, el tracto de salida, ¿no es cierto?, es lo que va. Y por ejemplo, si yo tengo una hipertensión pulmonar severa, ¿qué puedo ver ahí en el corte? Creo que las venas pulmonares se enfocan en la aurícula izquierda. No, ahí en este corte lo que vas a estar viendo es el abombamiento del septum. Cuando vos tenés una hipertensión pulmonar severa, el septum se abomba hacia el ventrículo izquierdo y obstruye el tracto de salida. ¿Se acuerdan? Por crecimiento de las cavidades derechas. Si se agrandan las cavidades derechas, el septum empieza a avanzar sobre las cavidades izquierdas y puede llegar a obstruir el tracto de salida y generar una situación de hipoflujo. Por dos razones la hipertensión produce hipoflujo. Una, porque disminuye la capacidad de llenado del ventrículo izquierdo, pero otra es porque le llega poca sangre a través de la vena, ¿no? ¿Sí? Digo, para hacer más entretenido esta práctica. Si le llega poca sangre, va a estar comprometido. O sea, esta
serían todas las utilidades, ¿no? Podemos ver también si uno pone el M, el grosor de todas las paredes, no solamente del centro. ¿Sí? Bueno, muy bien, excelente. ¿Y más? Oh, se fue para acá, espera. Acá. Esto vendría a ser de los subcostales. Lo que estamos viendo acá es sobre la columna vertebral, el vaso que descansa en la columna vertebral es la aorta, ¿no? Es el único de vaso que puede estar descansando sobre la columna vertebral es la aorta. Lo que está señalado, por eso el 3 sería la aorta. El 4 es el tronco celíaco. El 5 es la mesentérica superior. O sea, este sería un corte subcostal, vascular, eje largo. ¿Sí? Subcostal, vascular, eje largo. Acá abajo, llevando el transductor ligeramente a la derecha del paciente, vamos a ver la vena cava inferior. Y esto sería la entrada a la aurícula del lado derecho. Entonces, si lo vemos en movimiento, estas viéndose fijas. Entonces me voy a poner en el subcostal debajo del sifón, con el transductor vertical. Para el eje largo, mirando hacia dónde, hacia la cabeza del paciente. A ver, Vero, ponelo para que el pobre tenga la capacidad. El subcostal es por debajo del sifoides. Hacia la hacia la derecha. La cava. Y con el dedo corto, hacia el hombro, hacia el lado izquierdo. Siempre vertical. Los vasos siempre se vean con el transductor vertical. Bueno, ¿y para qué sirven estos cortes fundamentalmente? Puede ver si hay trombos en la aorta, puede ver si hay catéteres en la aorta, catéter umbilical, venoso umbilical, para ver si está ubicado a través del ductus. El ductus estaría ubicado, ¿no es cierto?, en este sitio. ¿Sí? Esta es la suprahepática. Entonces, y si tenemos un catéter venoso, pero percutáneo, está puesto en un miembro inferior, lo vamos a ver aquí en la cava, directamente entrando, ¿no? Lo vemos acá que entra desde la pierna interna, ¿no es cierto? Va a ir a ubicarse en la cava inferior y puede llegar a la aurícula. ¿Y para qué se usa, aparte de los trombos, catéteres, estos cortes? Colapsabilidad, distensibilidad, que hablan de qué? De si se puede responder a volumen a administración de volumen. Se habla de hipovolemia sobre distensión. Cuando está alterado el retorno venoso, también son marcadores de alteración del retorno venoso. ¿Se acuerdan? Entonces es importante que se tome el sitio para tomarlo es con modo M, ¿verdad? Con modo M y atravesando la cava a nivel de la entrada después de la suprahepática, o sea, casi a la entradita de la aurícula derecha. Es solo en el eje largo que se mide colapsabilidad y distensibilidad. En el eje corto no sería. No, solo en eje largo. Bueno, el otro que se utiliza también de la aorta, el consenso de ductus, ¿cuál fue? Para medir el flujo en la aorta descendente abdominal.
que si está, cómo tiene que estar para decir que un ducto es hemodinámicamente significativo. Ausente o reverso. reverso la diástole. Perfecto. Muy bien. Vamos a Sixto. Excesivo. ¿Eh? Bien. Bueno, a ver, Sixto. En apical, 5 cámaras. Apical, 5 cámaras. Ahora describime cada numerito. Bien, vemos 5 y 6 son las aurículas. 2 y 3 son las aurículas. Decime cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Bien, el 3 es el derecho, el 2 es el izquierdo, el 9 es el septum. Tenemos la 8 era la 4 es la aorta, el 8 es la válvula del pie, la 7 es la mitral. No, al revés. La mitad de tricopía la 7 sirve para solamente el TI. Más el resto de las valoraciones son las 4 cámaras. Podríamos ver un poco de los reflujos de la mitral de tricopía, estructura, el septum, pero más que todo, más funcionalidad tiene las 4 cámaras, en 44 cámaras. ¿Y qué me dice acá? ¿Y qué me dice acá? Bueno, no le TI. no más chiquito. El TI. El TI, Claro. porque el segundo tienen que rendir eso. Entonces es importante que él lo sepa, no quiere todos más chiquitos. Entonces es el TI, porque ¿qué compara el TI? ¿Qué flujos compara? El flujo rojo que viene por la mitral y el flujo azul que va hacia la aorta. Entonces yo me pongo entre medio de los dos flujos y voy a tener la onda bifásica de la mitral y la onda unifásica de la eyección en la aorta. Y ahí entonces hacemos A, que es donde finaliza E y comienza A, donde comienza la eyección y donde finaliza la eyección, que es B. Y eso lo calcula el equipo. Si uno no tuviera esa posibilidad, es A menos B sobre A. Y eso va a dar el TI. ¿Qué valor normal tiene que tener el TI? Hasta 0,4. Y puede estar acortado también. ¿En qué situación está acortado? Menos de 0,26. Está acortado en general en el ductus. O sea, está prolongado en todo fallo de bomba y está acortado en toda situación de un ductus hemodinámicamente significativo. ¿Y cuándo está prolongado? No, pero pausas. La disfunción diastólica es fundamentalmente una poscarga aumentada. ¿Bien? Y esta sería la imagen en movimiento. Ahí estamos viendo la válvula de la aorta, color en general, porque el color nos ayuda, nos ayuda con el oriental. ¿Hacia dónde mira el transductor? Hacia el queda como sigmoide. corto, porque un largo que hacia el hombro derecho. Pero ahora estamos con 5 cámaras mirando. Más, Exacto. Perfecto. Sobre la tetilla del paciente, que tener cuidado porque el transductor se desplaza hacia la axila, y entonces, ¿qué pasa? No. ¿Quiere? Sí. Bueno. Ay, pero está medio frío. Para el internal alto y tal. Describe todas las estructuras. El número 2 sería el broncola pulmonar, el 5 de la vena izquierda, la pulmonar, el 3 el flujo que si está presente, como en este caso, el flujo ductal, y el 4 la aorta descendente. Muy bien. Acá lo tenemos en movimiento. Ahí se ve el ¿Y qué ductal. elementos del ducto nosotros vamos a tomar en cuenta en este corte? Solamente, como ven, si le colocamos color, nos sirve para ver la dirección
flujo, si es de izquierda a ¿Qué color sería? azul Y si y es izquierda-derecha, rojo. Perfecto. O sea, porque se aleja o se acerca del transductor. Eso depende, ¿no? bueno, claro, en caso de que se Perfecto. acerca lo vemos rojo, en caso de que se aleja lo vemos azul. ¿Qué otra cosa vamos a medir ahí? Además del color, nos sirve para ver el diámetro, se puede considerar, igual depende de las horas de vida, todo, pero un ductus más de 2 milímetros sería. Sí, 2 milímetros, un ductus más de 1.6 es a controlar. Claro. Y la significancia que podemos ver, bueno, tiene que ser de izquierda a derecha, tiene que valorarse la presencia o la calidad de la diástole en la aorta descendente, que esté ausente o reversa. También mirando la rama izquierda de la pulmonar, que No vendría a ser 5, ¿no? Es el 5, sí. Es el 5. Que haya como una turbulencia en la diástole que robe más del 25-30% del Que esté cargando más del 25 al 30% de la sístole. Porque el flujo que está robándose a la circulación sistémica en diástole es el que va a ir al pulmón. ¿Y cuál es el temor más grande de esa situación? El edema hemorrágico pulmonar, que es claro, que es un cuadro severo, importante, ¿verdad? Muy bien. A ver si hay alguna otra cosa. Bueno, acá estamos viendo. A ver. Bueno, es un válvula mitral. Válvula mitral, muy bien. Bueno, Me gustaría que pusieran después el transductor donde va. El extermal bajo es tercio inferior del esternón, el corto es bajo, pero acá no estamos en los bajos. Ah, sí, bajo, perdón. Estaba pensando en los saltos que no los hicimos. A ver, bajo, sí. el tercio inferior del esternón, con el notch hacia el hombro izquierdo. Perfecto. Tenía que ir, así era el primero, después tenía que ir un poco hacia arriba para ver pulmonar y después volvía hacia abajo y un poquito hacia la izquierda, hacia la punta. Así. Así. Buscando la punta. Por el corazón estaría ubicado así, ¿no es cierto? Entonces yo estoy cortando primero acá, a nivel de la aorta, que está acá saliendo acá, después me voy para arriba, para el otro corte que es la pulmonar, y después voy a mitral, para poder cortar, ¿no es cierto?, la punta del corazón, ¿no? Perfecto. Muy bien. A ver qué quedó pendiente. Para externar en general sería la cuarta vista, porque se inicia con el acabado superior. La verdad es que es milimétrico los movimientos y girando un poquito la del arco aórtico. ¿Por qué gira el arco aórtico? Porque gira, sale hacia la izquierda, hacia el hombro izquierdo. Se dirige hacia el hombro derecho, pero después se va para la izquierda. De hecho, un arco aórtico a la izquierda es lo esperado, ¿no? Claro. Se va hacia el hombro derecho y sale todo. Cualquier cosita. ¿Para qué sirve? La válvula para mitral. ver estructura de la válvula mitral, pero no. Perfecto. ¿Participás, Aurora? No, porque me llaman, ya me tengo que ir. Estoy sola. Para externar en bajo, eje corto, no, largo. Muy bien, largo. Vista derecho, pulmonar. Vista ventrículo derecho. Ventrículo derecho porque lo que estás, ¿qué estás viendo ahí? El 2 sería el ventrículo derecho, el 4 es la válvula mitral, perdón, Tricúspide. y 3 es el auricular derecho.
La aurícula derecha. Acá en la aurícula derecha tenemos una válvula, que en la vida fetal es muy importante, ¿verdad? Sí, la válvula de Eustaquio, Perfectamente, que redirige los flujos, preferentemente mejor oxigenado hacia la izquierda. Perfecto. Muy bien. ¿Para qué sirve este corte? Nos ayuda a ver que hay decompensación del flujo pulmonar. ¿Pulmonar o Tricuspidio, perdón. Tricuspidio, acá se puede. Sí, no, hay para tricuspidio fundamentalmente. Si tiene ¿qué flujo, qué color de flujo tiene normalmente la tricúspide? ¿Dónde estás ubicado? Ubícate. Para external bajo. Déjalo ahí donde estaba porque ahí se ve bien en la cámara. External bajo, o sea, el curso inferior del esternón y el no dirigido hacia el hombro derecho. Y como es algo muy superfluo, antes de ahí. Al revés. O sea, para el izquierdo, uno mira casi en la primera mirada, vas a encontrar ahí en el hombro, ¿no? Mirando el hombro. Pero para superficializar el corte, tenemos que acostar el traductor así. Porque, ¿qué pasa? Tanto la aurícula derecha como el ventrículo derecho son más superficiales. Entonces uno primero cortó así y ahora corta así. ¿Sí? Sí. ¿Y para qué sirve entonces el corte? Para la regurgitación. ¿Qué te permite medir la regurgitación tricuspidia? Ver si sobrepasa las resistencias vasculares pulmonares. O sea, claro, vos lo que tenés lo que te sirve es para ver cuando un chico tiene hipertensión pulmonar, qué gradiente está manejando, y lo podés relacionar con la presión sistémica y saber si la presión pulmonar es suprasistémica o infrasistémica. Pues el valor que sería acá, el gradiente más 10, si supera la sistémica. Exacto, si supera la sistémica, entonces también podría, si tuviera el ductus abierto, mirar la dirección del flujo. Si el flujo es bidireccional o de derecha a izquierda, entonces ahí completás el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Cuando retorna. ¿Y con qué medir la regurgitación tricuspidia? Como es un poco patológico, con el continuo. O sea, con todos los flujos que son patológicos, regurgitaciones, insuficiencias, estenosis, CIB, o sea, todos flujos patológicos, entonces ahí tenés que medirlo siempre con continuo, porque el gradiente ya te supera la escala. ¿Se acuerdan que teníamos en la ejercitación esa del ventrículo izquierdo, con una CIB muscular pequeña, que si le poníamos el pulsado, excedía la escala de pulsado, pero si poníamos el continuo, ahí podíamos medir el gradiente. ¿Sí? Bien, excelente. Vamos al siguiente. Y este es total pulmonar. Pulmonar. ¿Por qué me decís eso? Sí. Pues estoy viendo la pulmonar, que es la válvula, la 4. La 4 es la válvula pulmonar. Y lo que está aquí, ¿qué es? Son los ventrículos. El ventrículo. Este sería el derecho, que es el más anterior. Es el que está bien retroesternal. Este sería el séptimo. El izquierdo.
pero vos acá tenés un vaso que continúa con el derecho, entonces no puede ser otra cosa que la pulmonar, a no ser que esté traspuesto. ¿Eh? Si está traspuesto el bebé, ahí no estamos viendo la pulmonar, sino la otra. Y ahí nos vamos a dar cuenta. A medida que tuvo el paso a través de la válvula. Está muy vertical. Sí, no es el de elección. No es el de elección, pero como tiene la particularidad de ser un flujo, ¿viste?, que va hacia la cabeza del paciente, color azul y demás, entonces sí, es una buena ventana para ver el flujo de la pulmonar. Que sería una opción cuando me falla donde debo medirlo. ¿Dónde lo debo medir? Perfecto. Bueno, ¿te pusiste? Su costal. ¿Mirando hacia dónde? El corto hacia la izquierda, el largo hacia la cabeza del paciente y los cardíacos hacia la derecha. Hacia la derecha. Hacia la izquierda del paciente, derecha mía. No, al revés. Así. A ver. Ahí un poquito, 45 grados. Uno se ubica su sifoide y no es exactamente el hombro, es casi la mamila. Igual siempre hay que buscar el corazón, no es tan estricto. Entonces, así medio acostadito. O sea, medio acostadito es 4 cámaras, más acostadito es subclavia, y más acostado casi retroesternal sale la pulmonar y el ventrículo derecho. ¿Sí? Pues fíjate cómo está. Si yo te pongo el corazón acá, y ahí tengo la pulmonar y el ventrículo derecho, y el ventrículo izquierdo está atrás. Es exactamente lo que yo estoy viendo ahí. Y para la aórtica sería más ahí. ¿Para qué? Menos. ¿Los vasculares decís vos? No, el otro corte que sigue, la otra vista, que sería el. Aorta vena cava. O sea, menos. Menos acostado. Menos acostado. Porque la cava, o sea, si esta es la pulmonar, fíjate la cava. Acá tenemos pulmonar y acá tenemos cava, o sea que hay una diferencia. Esta es más anterior que esta, y que la aorta. Otra cámara, de acá de aorta y luego sigue la pulmonar. Claro, perfecto. Muy bien. Muy bien. Y en 4 cámaras en realidad es más que nada para el foramenoval. Ahora lo vamos a ver. Bueno. Ese es un apical. No. ¿No? Ya, ok. Es un subcostal, vista vena cava superior, aorta. Muy bien. Porque le puse yo, es confuso esta ventana, porque a veces se ve así y a veces se ve muy bien la vena cava, ¿no? Entonces, claro, acá está entrando la vena cava. Si uno le pusiera el color, se ve mucho más nítido. Y entonces con color uno se mete con el Doppler pulsado, porque es un flujo normal dentro de la aurícula. Y es un flujo que va desde donde yo estoy, que es un costal, es un flujo que se acerca o que se aleja. Se acerca, viene de la cabeza. Entonces se ve como un flujo rojo, bien claro, ¿no? Entonces, y ahí el flujo de la vena cava superior. El diámetro no. Es un apical. Para external alto, vista aórtico. Sí, aorta sería, porque en realidad se ve la rama izquierda de la arteria pulmonar, la rama derecha. Nunca me acuerdo. Siempre la derecha, fíjate. Esta es la izquierda. Nunca me debo fijar en la izquierda. Yo recuerdo que hay algunos en que me debo fijar en la izquierda, ¿no? Sí, te vas a fijar en el ductus. Cuando ves un vaso que cabalga sobre otro vaso que está cortado transversalmente, como es esto, es la rama derecha de la pulmonar.
Fíjate lo que muestra acá la maqueta. La aorta cabalga sobre la rama derecha de la pulmonar. ¿No te convenzo? Sí. Ah, bueno, lo vamos a mostrar acá en la cámara para que vean. Cabalga sobre la rama derecha de la pulmonar. Perfecto. ¿Para qué sirve este corte? Te tocan los cortes que sirven para poco hoy, pues te toco la válvula mitral, te toco este, no sirve para mucho. Simplemente para distinguirla. ¿Cuál era el que veía la coartación? Era el de el arco. Okay. El arco. Muy bien. Vamos ahora, pero ¿no? Vista cuatro cámaras, vista foramen oval. Perfecto. ¿Cuál es el foramen oval en los números? El número 2, el 3 en la aurícula derecha y el 4 en la aurícula izquierda. Perfecto. Muy bien. Entonces me ubico Debajo del cifoides. Ligeramente hacia la medida, un poco comprimiendo el estómago ligeramente para poder tener una mejor vista. Y, O sea, medio inclinadito va a estar, ¿no? Exacto. Y vamos a ver ahí con el flujo también del foramen oval, a ver a qué dirección va. Perfecto. ¿En qué situación el foramen oval juntea de derecha a izquierda? En la de la hipertensión pulmonar. Si yo tengo una disfunción diastólica, ¿para qué lado juntea el foramen oval? Izquierda, derecha. De izquierda a derecha, ¿no? Porque tengo más presión del lado izquierdo que del derecho. O sea, en la hipertensión pulmonar es la única situación en que juntea de derecha a izquierda. Y en caso de que sea una catéter, pero se pueden ver que 3 partes del foramen oval. Sí, no es el mejor corte para ver los catéteres, pero sí se puede ver. Pero este fundamentalmente sirve para foramen oval. Perfecto. Muy bien. ¿Los flujos con qué los medirías? ¿Cómo? ¿El foramen oval es patológico? No. ¿Como el ductus? No. Son flujos normales, que están en la vida fetal. O sea, que se interpreta como flujos normales que pueden medirse con Doppler pulsado. Ahora, si tenemos un ductus restrictivo, que está chiquitito y que juntea mucha velocidad, ahí sí no les va a alcanzar la escala del Doppler pulsado y entonces pasan al continuo. ¿Sí? Claro, se está cerrando eso. El foramen oval, en general, los chicos, primero los prematuros, todos lo tienen abierto. Y los términos, la mayoría, cuando se van, a no ser que tengan internaciones muy prolongadas, se van con el foramen abierto. Muchos de ellos. Bueno. Ahí estamos. Para tener la alto vista arco órtico, vemos la aorta que sobre la rama. Estamos viendo todo esto, ¿no? Todo esto estamos viendo. Que se va entonces en principio hacia el hombro derecho y después se desvía para ir hacia la izquierda y descansar sobre la columna vertebral. Ahí, perfecto. Entonces, porque es medio en ángulo de 45 grados. ¿Para qué sirve ese corte fundamentalmente? Sí, como está bien orientado. Coartación. Un paciente que viene de la calle en shock, ¿no es cierto? Y se fue de alta hace poquito, hay que pensar que puede estar coartado. Entonces, mirarle
que no tenga una obstrucción ahí en este corte, en el paresternal alto. Ya nos pasó un viernes a las 2 de la tarde que el paciente de cortación mejor, entonces igual que el... Claro, y aparte ese chico vos le pones prostaglandinas y le avisas al cardiólogo, viene el cardiólogo tranquilo, y lo programas la derivación, pero digamos, con un diagnóstico. El día que tengamos cirugía cardiovascular acá también se espera el momento que se pueda operar el bebé y siempre tranquilo con las prostaglandinas colocadas, ¿no? Y ese sería el comienzo de la descendente, cuando se las consigan las ramas. Acá tenemos ascendente, transversa, la salida de los grandes vasos, y acá en la descendente, y en donde está esta espícula, ¿ves que es como una, es donde se insertaba el ductus, ¿no? Ahí es donde obviamente se produce la obstrucción, la turbulencia. Si ven una turbulencia ahí, bueno, pueden tomarle el gradiente, ver el gradiente diferencial, ¿no? Y ahí hacer la presunción diagnóstica de una coartación, ¿no? Pero sobre todo la clínica es lo que... Bien. Ese es un paraesternal alto, vista pulmonar. Vista pulmonar. Que sería el número 2, el troncuela pulmonar, y el número 3 sería la aorta descendente, a diferencia del otro corte que me tocó justamente, no se ve ese tubo ahí. Acá no se ve el ductus. En general estos cortes uno los ve con color. Orienta mucho mejor el color, ¿no es cierto?, que la vista con modo bidireccional. Bueno. El sanguchito es el apical, vista aorta. ¿Qué es? Un eje largo, ¿no? Largo. ¿Y cómo te ubicarías? Ponete con el transductor. ¿Hacia dónde orientás el notching? Hombro derecho, porque acá estamos con el corazón y estoy cortando desde la punta hacia arriba, en este sentido. Ya no estoy así, sino que estoy así. Exacto, desde la punta del corazón viendo. ¿Y cómo ves ese flujo si le pones color? ¿De qué color? No, lo vería azul. Perfecto, porque es el flujo que se va. Es un flujo que se va, entonces es un flujo azul. Se está yendo desde allá para acá. ¿Sí? ¿Sí? Van desde la punta hacia el hombro. Entonces es un flujo que se aleja, bien azul. ¿Y para qué sirve ese flujo? Para ver el flujo de la aorta. ¿Y qué me dice ahí? Para el gasto. ¿Y qué me dice ahí del gasto? ¿Qué componente? El BTI. Ahí ves el BTI. Porque es la mejor ubicación. ¿Qué tenés que corregir ahí? ¿Qué es importante? ¿Cuáles son los dos errores más importantes? El ángulo de insonación. Por eso es tan importante para este flujo que uno lo tome en el apical, porque si lo toma en el paraesternal va a ver la aorta, pero el flujo casi es imperceptible porque está acostada la aorta. Necesitamos ver un flujo que realmente con respecto a la señal del Doppler pulsado se alinee lo más posible. Siempre voy a tener que corregir en esto algo el ángulo, pero debemos recordar que no debe exceder ¿cuánto? 20 grados, exactamente. Tratemos de que esté siempre dentro de los 20 grados. Si vemos que tenemos que corregir más, busquemos una posición, ¿no es cierto?, del transductor que haga que ese ángulo no sea tan excesivo. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Y bueno, y de paso medimos la frecuencia también, acá porque vamos a tener todas las ondas de eyección. Bien. Si para otra cosa este corte no sirve. Pasamos. Decime los numeritos. El 4 es el BD, el 2 es el BI, el 5 es la aorta, el 6 es la válvula,
El 5 es el septum. Ah, el septum. Sí. El 6 es la válvula y el 3 sería la aorta. La aorta, entonces el 2 es el veí. ¿Dónde? He dicho? No, claro. El 2 es el veí, el 5 es el septum, sí. ¿Y dónde te pones para medir el gasto? El BTI. ¿No te pones en el ventrículo o te pones en la aorta? Claro. Siempre uno tiene, para lo que va a medir, hacia dónde va el flujo que querés medir. Si vos querés medir el flujo de la aorta sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta, entonces tenés que ponerte posvalvular. Pero si vos querés medir una regurgitación, te vas a poner... El flujo. Claro, exacto, el flujo que vuelve. Lo mismo pasa con el tricúspide, ¿no? Con la tricúspide uno se ubica en la aurícula, porque es un flujo de retorno. Músculos papilares. ¿Para qué sirve este corte? Bueno. Estrés de pared. Velocidad de acortamiento circunferencial, estrés de pared. Todas esas medidas tienen que ver con este corte. Y acá tenemos el movimiento. Es lo mismo. ¿Con qué modalidad de ecografía lo vas a ver? Modo M. Modo M. Perfecto. ¿Y cómo te ubicas con el transductor? La actuación inferior dirigido hacia el hombro izquierdo, como es el no superficial, así que la Claro, buscando la punta del corazón. Músculos papilares, exactamente. Buscando la punta del corazón. Siempre recordar, sí, eso es muy tenue el movimiento, uno acá lo exagera un poco, pero así vamos a tener el corte de la aorta. Hacia arriba la pulmonar y hacia abajo, así, siempre en el mismo sitio, es como una ligera balanceo, sí, hacia la tetilla del paciente, digamos. Claro, y ahí ves la punta del corazón. Pues lo que tenés que ir buscando, de a poquito, ir cortando la punta. Muy bien. Se coloca en modo M, entonces se hace una vertical las diferentes ondas que se ubican de acuerdo a las estructuras, el ventrículo derecho, el septum y la ventrículo izquierda como tal. La pared posterior. Esta sería la pared posterior, este es el septum, y estos son los... Y esta se va a ver en el M, la cavidad. La disquinesia del septum se puede ver acá. ¿Y dónde hay disquinesia del septum? Disquinesia. La disquinesia no es lo mismo que hipertrofia. Cuando hay hipertensión pulmonar, tenemos septum rectificado o que está haciendo medio un baile que no es el adecuado. Y en los primeros días de vida, que hay una hipertensión fisiológica, que es una hipertensión fisiológica de los primeros días de vida, y si se trata de un prematuro chiquito, con más razón, ese septum va a estar como rectificado. Sí, acá no, se puede tomar la velocidad de acortamiento circunferencial acá, pero el nuevo consenso habla de área de acortamiento del núcleo cervical. Bueno, vamos al otro, que nos saltamos. A ver el Sixto. El presternal bajo es el largo y cardiopulmonar. Muy bien, excelente, lo dijo de todas, de una. Muy bien, ¿y para qué sirve esto?
Porque acá mira lo que estamos viendo de Pero re bien. la válvula se reduce. Claro, la válvula pulmonar. ¿Para qué componente de quién? Ahí medimos el diámetro. Claro, El diámetro del gasto, ¿no? O sea, uno lo detiene y cuando con la pelotita del coso va hasta que se abre y pre-cierre es donde lo mide. Claro, porque el 4 es el ventrículo izquierdo. Y arriba El no de está abajo, tocado nada, es el claro. Eso es lo que le diferencia del eje corto. ¿No? En el eje corto no ves el ventrículo izquierdo. Acá sí lo ves. Lo ves abajo el ventrículo izquierdo y adelante el ventrículo derecho. Y saliendo muy bien, muy visible, la válvula pulmonar, perdón. Bueno, este es un apical, Muy bien. 4 cámaras. Perfecto. Es muy útil, se ubica en la mamila izquierda, mirando hacia el círculo. Perfecto. Mamila izquierda mirando al cifoides. Hay que mirar hacia el Cifoides. círculo. Y es más, si superficializamos más, aparece el círculo. Claro, siempre un poquito acostadito tiene que estar el receptor, porque para cortar las cuatro cámaras, ¿no es cierto? Si uno está acá en la punta, ¿viste? No es que así no lo vamos a cortar, lo vamos a cortar medio así. ¿No? Bueno, y eso es muy útil en todas las modalidades, en el bidireccional. Bidireccional ayuda a ver estructuras. Allí se identifica la 2, que sería el IPD, el 9, el septum interventricular, 3 PI, 7 válvula mitral, 4 aurícula izquierda, 8 septum interauricular, 5 aurícula derecha y 6 válvula tricúspide. Perfecto. Y se puede medir valores de disfunción diastólica, como la relación EA. O sea, así estaríamos con el corazoncito, ¿no? Este sería el corte. Estamos viendo el corazón, todas las estructuras. Se ayuda también para taximarse, se pueden ver regurgitaciones, se pueden ver comunicaciones interventriculares, ayuda también para lo que hablábamos del área de acortamiento circunferencial. ¿Dónde la tomas el área de acortamiento circunferencial? Se toma en el ventrículo izquierdo, en diástole y en sístole. En diástole y en sístole. ¿Función diastólica también? EA, que sería el claro, ventrículo izquierdo. La relación EA. ¿Y qué otra modalidad, que no la tienen todos los ecógrafos, pero que sí tiene bastante, y el nuestro es bastante precario, pero la tiene? Es el Doppler tisular. El Doppler tisular. A nivel del septum interventricular se pulsa para que en la modalidad de TDI aparezca esa modalidad. Aparece la modalidad y se tiñan las paredes. Entonces uno puede tener más datos de disfunción diastólica comparando flujo con pared. Flujo con pared. El flujo se toma, ¿no es cierto?, con el Doppler pulsado y el TDI va a medir también con el Doppler pulsado el movimiento de la pared. O sea, ahí comparamos onda E, onda clima, que son los datos más confiables, digamos, o que amplían el registro y la precisión en el diagnóstico de disfunción diastólica. También se ve muy bien el foramen oval, si hubiera un catéter por ahí lo vemos también. No son los cortes ideales para eso, pero siempre. ¿Qué color de flujo es el de las ambas válvulas ahí? El de la mitral, o sea, como va de aurícula a ventrículo y yo estoy en la parte apical, lo veo rojo porque lo voy a llegar. ¿Y la tricúspide? También. Perfecto. Muy bien. Para esternal bajo, eje corto, vista alta. Muy bien. ¿Cómo me pongo? El corte,
Ese corto. Abajo, tercio inferior del esternón, es este corto, así que no hacia Perfecto. es el primer corto. Es el primer corte. Estamos abriendo el corazoncito, lo estamos viendo acá la otra, ¿no? Ahí. Acá. Entonces el primer corte es así. Como mirando hacia el otro. ¿Y qué es lo que estás viendo con los numeritos? El 3 es la válvula aórtica, el 5 el BD, el 4 es el BI, el 6 ¿El 4? ¿El 4 no es el BI? No. El 5 es el BD. El 5 es el BD, Sí. pero el cuarto no es el BI. En este corte no se ve el BI. Sería la aurícula entonces. Derecha. Entonces el 6 es el auriculoventricular, el 4 el No. El 6 es la válvula. Porque vos te fijaste que el 4 es la aurícula derecha. El 5 es entonces el ventrículo derecho, porque es la cámara más anterior. Entonces la válvula que está entre medio sería la válvula tricúspide. Y el 8 sí es el septum. Porque el 2 es la cámara más posterior, que es la aurícula izquierda. Perfecto. Y el 7 es la salidita de la pulmonar, lo que está marcado. Porque no puede ser otra cosa, porque el ventrículo derecho, que es el 5, y acá tiene una valvulita, ¿viste? Es un esbozo de válvula. Ahora, en realidad, acá lo que se ve mejor es la orejuela. Porque, ¿para qué sirve este corte? Para ver más que nada catéteres introducidos más. Exacto, cuando entran por la aurícula derecha, pasan foramen oval, pasan por la aurícula izquierda y se meten por ahí en la orejuela. Venas pulmonares no se pueden ver ahí. También, las venas pulmonares tienen muy buena ventana acá porque ingresan casi verticales, una de ellas, entonces uno puede medir muy bien el flujo. Que también es un flujo que es normal, entonces uno lo va a medir con Doppler. ¿Y cómo es bifásico o monofásico? Bifásico. Todos los vasos venosos son bifásicos. El foramen oval es bifásico. El aurículo ventricular es bifásico. Los que son unifásicos son aorta pulmonar. Este famoso signo de replica es por external alta y esta vena cava superior. Acá tenemos la vena cava superior, el diámetro de este brazo. El diámetro que nos sirve para el cálculo de el flujo de la vena cava superior, ¿no? Y acá también se ve con la... ¿Cómo? No. Sí, para eso el flujo en vena cava superior. O sea, el flujo en vena cava superior sirve para medir, ¿no es cierto?, por ejemplo, el hipoflujo sistémico en los bebitos que tienen que son chiquititos y el hipoflujo es frecuente. Entonces uno mide como componente importante de la presión arterial si está baja, si es el flujo que está alterado, porque ¿qué le pasa al flujo de la vena cava superior respecto a los otros flujos? Que no está afectado por qué? Por los shunts. Entonces por eso es de mucha utilidad en los primeros días de vida, primeras 48 horas de vida, particularmente en el prematuro chiquito. ¿Sí? Bien. Cuando en el examen se les pregunte qué es lo que están viendo, los 4 van a tener la misma consigna de reconocer estructuras, pero la diferencia es que los de segundo van a tener que decir
para la utilidad. Entonces, cuando ponen la utilidad, tienen que poner también con qué modo lo ven. O sea, si ustedes van a ver fracción de acortamiento, entonces, ¿con qué modo miden la fracción de acortamiento? Modo M. O sea, cuando ustedes miden el flujo en vena cava, ¿con qué lo ponen? Con el pulsado. Tienen que aclarar esas cositas. No, no es tipo choice, es a desarrollar. No, el choice, si ustedes saben, ¿por qué no van a decir lo que saben? Lo que tienen que recordar es los nombres. Pero si saben. Claro, no. A mí, el choice es para el examen de fin de año, ¿viste? Pero esto es para evaluar si entendieron, conocieron y aprendieron las estructuras y para qué sirve. Bueno, esto sería el modo M entonces. Esa sería la dirección aorta auricular izquierda. Exacto. Y abajo, músculos papilares. Músculos papilares. Para medir fracción de acortamiento, de eyección y demás. Este es el modo M, modo movimiento. Y acá tenemos en qué ventana. En la apical 4 cámaras vamos a medir TAPS y MAPS. También con el modo M. Con el pulsado. Ahí vamos a tener monofásico, pulmonar y aorta. Negativo, porque son flujos que se alejan. Porque el pulmonar, ¿yo de dónde lo estoy viendo? Eje corto. Y es un flujo que se aleja, que se va hacia la cabeza del paciente. Y el siguiente, que es aorta, lo estoy viendo en el apical eje largo. Perfecto. Y el tricúspide y el mitral son bifásicos. ¿Qué significa la onda E y qué significa la onda A? No les pregunto eso en el examen, pero sí díganme. La E es el llenado rápido. Y la sístole atrial. Entonces, y esto, lo normal es que sean o iguales o la atrial supere al llenado rápido. Porque eso estaría hablando de una función diastólica normal. ¿Sí? Eso en la etapa de los bebés chiquititos, recién nacidos y durante bastante tiempo en la vida. Después en la edad pediátrica y en la adultez, eso se invierte y cuando uno se vuelve viejo, vuelve otra vez a ser más dependiente del llenado atrial. ¿Cómo? El llenado rápido y la sístole atrial. Si tenemos color, entonces esto es rojo mitral. El rojo, el tricúspide, a no ser que haya regurgitación. Esto es un paraesternal bajo eje largo ventrículo derecho, que vamos a ver si hay regurgitación tricúspide, a ver si le puso color. Sí, no hay regurgitación tricúspide, lo vemos rojo también. Pulmonar. Estamos en el paraesternal corto. Se va hacia la cabeza del paciente, azul. Apical. Eje largo, azul. Vena cava superior. Bien rojo. Estoy en un subcostal. ¿Y cómo es el flujo? Entonces es bifásico, sístole ventricular, llenado pasivo ventricular y sístole atrial negativa. A ver. Acá tenemos ductos. Izquierda-derecha. ¿Cómo va a ser ese color? Rojo.
Acá tenemos bidireccional. Yo ahí digo que las presiones pulmonares están a nivel sistémico. ¿Eh? Acá digo derecha, izquierda. Bien negativo. ¿Eh? Estoy ubicado. En todo esto yo estoy ubicado adelante del ductus, ¿no? Porque estoy acá, mirándolo. Entonces lo que estoy haciendo es viendo bien dónde se dirige el flujo. El ductus está acá, y si se acerca, si viene de la izquierda hacia la pulmonar, entonces lo voy a ver acercarse. Ese es el rojo. Si veo que se aleja, es el negativo y azul, hipertensión pulmonar. Pero si va y viene, como en este caso, es un bidireccional. Entonces, eso también es hipertensión pulmonar. Acá tenemos flujo foramenoval, atrial. ¿Qué color? Y eso es normal. Viene de atrás hacia adelante, desde la aurícula izquierda, que es posterior, a la aurícula derecha, que es anterior. Entonces yo si lo desarmo, lo estoy viendo acá, el foramenoval, ¿no? Ahí. Y esa aurícula es posterior respecto a la derecha. Es un flujo que se acerca o se aleja dependiendo de las presiones. En este caso es bifásico, tiene dos componentes, igual que los venosos, porque tiene también una sístole, una diástole y tiene una sístole atrial. Como la válvula mitral se abre antes que la válvula tricúspide, entonces hay un flujo de retorno. Esta es la mitral, esta es la mitral, esta es la tricúspide. Entonces hay un pequeño flujo de retorno que es lo que se hace negativo. ¿Sí? Bueno, creo que ya vimos todo. Esta sería la formulita del gasto. ¿Se acuerdan? Gasto, volumen sistólico, es integral de velocidad de la aorta ascendente por pi por diámetro de la aorta al cuadrado, y sobre 4. Y entonces el gasto es el resultado de esa fórmula por frecuencia y sobrepeso. Por eso es que es tan importante medir el diámetro en el lugar que corresponde, que es en el par external bajo, eje largo, ventrículo izquierdo, y el flujo en el apical, eje largo. Si estamos hablando de pulmonar, entonces aquí estamos con la pulmonar. Este sería el diámetro, que es el corte que vimos sixto, donde vemos el diámetro con la válvula abierta. Y ese diámetro al cuadrado. Por lo tanto, ojo con los errores de medición, porque se elevan al cuadrado. Y el BTI, en cambio, lo vamos a medir en el paraesternal bajo, eje corto. Acá tenemos la aorta y el flujo en apical. Bueno, y acá tenemos, ¿no es cierto?, los bifásicos de la función diastólica, la regurgitación, tricúspide y la mitral. Que también la mitral, cuando hay regurgitación mitral, hay que pensar que algo le está pasando al ventrículo o a la poscarga. Si tenemos hipertensión arterial, ojo, que puede ser eso lo que esté generando una poscarga aumentada y un retorno desde el ventrículo hacia la aurícula. Esto sería el TDI, y acá está lo de las venas pulmonares. Las venas pulmonares también son bifásicas. Tienen una sístole, una diástole y una sístole atrial.
De ahí, para recordarlo, onda E, onda A y la eyección. El trasladado aquí sería esto, donde se mide 5 cámaras. Acá estamos con un foramen oval que miren qué distinto, ¿no? Un foramen oval que está ahí, y va y viene. Ese es un foramen oval que está indicando de que hay presiones pulmonares más altas que las sistémicas o similares. Ahí tenemos el flujo en vena cava, con la sístole, el llenado pasivo y la sístole atrial. Los subcostales, ya dijimos. Esto es un trombo, ¿no? Bueno, elegir la ventana correcta, que es la conclusión, respetar los sitios de medición, repetidas mediciones cuando hay dudas, ¿viste? O hay mucha diferencia en los diámetros, sobre todo, repetir o cambiar de la ventana para que tengamos una mayor claridad de la vista de la válvula. Y después, obviamente, lo importante es que sean comparables los estudios entre todos los que lo hacemos. Para eso nos tenemos que poner de acuerdo y para eso existen los consensos. Así que, bueno, hacer un buen diagnóstico o una buena comparación nos permite las medidas terapéuticas más adecuadas. Bueno, listo. ¿Dudas? Repasamos todo. Todas las modalidades, todas las ventanas. ¿Alguna duda? ¿Sugerencia? La van a dar por escrito igual, pero sugerencias, ¿cómo les resulta esto? La práctica, Se calcula que alrededor de 150 ecocardiogramas completos son necesarios para tener una adecuada destreza. Así que empiecen a sumar. y la paciencia también de estar ahí con el bebé, la presión de papá, la enfermera, el bebé se Sí, mueve. bueno, siempre tratar de hacerlo de a dos, de manera tal, por dos razones. Primero, porque uno lo ejecuta, el otro ve y también interviene. Y segundo, también puede calmar al bebé. Entonces, es importante tomarse todo el tiempo posible, interrumpir el estudio tantas veces como sea necesario, volverlo a reiniciar cuando realmente el bebé se haya calmado, o sea que no sea un elemento de displacer para el bebé, porque eso primero va a afectar las mediciones. A veces cuando se utiliza aorta AB para hacer los cálculos, o utilizar caliper en vez de cal. Bueno, eso es conocer el ecógrafo, ¿no? Cada uno tiene que conocer el ecógrafo. Hay, digamos, nomenclaturas que son comunes, como CW para el continuo, como el PW para el pulsado. Guarda el valor. El caliper no. Caliper no guarda el valor. Por eso, cuando uno va a calcular el gasto, tiene que utilizar el cal, porque acumula. Arriba en una opción y de abajo en una opción para que Vamos a cortar se la no grabación. calcule. O sea, caliper es simplemente para mediciones que son estándar, me parece. Pero cal para hacer report, pues